madre convenció a mi prometida para que se casara con mi hermano, diciendo, él te dará la vida que mi hijo jamás podría. Desaparecí sin pronunciar una sola palabra. Años después, nos reencontramos en una lujosa gala que yo había organizado, y cuando descubrieron quién era mi esposa, sus sonrisas desaparecieron porque mi esposa era. Soy David, tengo 30 años y soy arquitecto. Hace 7 años, mi vida era otra. A los 23, estaba comprometido con Clara, la mujer que pensé que sería mi futuro. La conocí en la universidad, en una clase que tomé por puro impulso. Era inteligente, divertida y me hacía sentir que valía algo. Nos comprometimos después de 2 años juntos. No tenía mucho, un trabajo de asistente en un estudio de arquitectura, un apartamento pequeño, pero muchos planes. Ella dijo que sí, y por primera vez, sentí que podía con todo. Crecí en una familia donde siempre fui el segundo. Mi hermano mayor, Fernando, era el favorito de mi madre, Patricia. Él tenía el trabajo perfecto, el auto caro, la vida que ella admiraba. Yo, en cambio, era el que tenía que esforzarse más. No importaba lo que lograra, siempre estaba a la sombra de Fernando. Mi madre tenía una forma de hacérmelo saber con cada mirada, cada comentario. Cuando le conté a mi madre sobre el compromiso, esperaba que se alegrara, pero no. Dijo cosas como es una gran chica, David, pero asegúrate de estar listo. Sus palabras parecían apoyo, pero había algo detrás, como si dudara de mí. Clara y yo planeábamos una boda sencilla, nada extravagante. Queríamos algo nuestro, con amigos cercanos y mi familia, pero mi madre tenía otras ideas. Todo se torció en una cena en su casa, unos meses después de comprometernos. Ella insistió en que fuéramos para celebrar. Fernando estaba allí, con su traje caro y sus historias de éxito. Mi madre no paraba de hablar de él. Fernando siempre sabe cómo salir adelante. Me miraba como si yo fuera un proyecto a medio terminar. Clara estaba callada, sonriendo, pero noté que algo no estaba bien. Después de la cena, fui a la cocina por un vaso de agua y los oí. Mi madre hablaba con Fernando en voz baja. Clara es especial, dijo. Merece una vida cómoda, alguien como tú. David es bueno, pero no está listo. Fernando no dijo nada para defenderme. Solo murmuró algo vago, como si no le importara. Sentí un nudo en el pecho. Mi propia madre estaba tratando de meter a mi hermano en mi relación. No le dije nada a Clara esa noche. No podía, pero después de eso, ella empezó a cambiar. Hablaba menos, hacía preguntas raras. ¿Cómo vamos a pagar la boda? ¿Crees que podremos tener una casa? Eran cosas normales, pero su tono era diferente, como si dudara. Mi madre seguía invitándola a tomar café, a charlar. Cada vez que Clara volvía, estaba más distante. Una noche, se sentó frente a mí en nuestro apartamento. David, dijo, mirando al suelo, necesito pensar en nosotros. Intenté hablar, preguntarle qué pasaba, pero no quiso dar detalles. Es por mí, dijo. Una semana después, me devolvió el anillo. Lo siento, murmuró antes de irse. No lloré ni grité. Solo sentí que algo dentro de mí se rompía. No le dije nada a mi madre ni a Fernando. No valía la pena. Empaqué una maleta, subí a mi auto y me fui. Dejé la ciudad sin mirar atrás. No contesté sus llamadas ni mensajes. Desaparecí. Me mudé a otra ciudad, conseguí un trabajo en un estudio de arquitectura y empecé de cero. Las primeras noches fueron duras. Pensaba en Clara, en mi madre, en cómo me habían hecho sentir menos. Pero me prometí que no dejaría que me definieran. Me enterré en el trabajo. Diseñé edificios, conseguí proyectos grandes, gané premios. Mi nombre empezó a sonar en el mundo de la arquitectura. A los 28, abrí mi propio estudio. A los 29, estaba organizando eventos importantes, conociendo gente que mi madre y Fernando solo veían en revistas. No lo hacía por ellos, lo hacía por mí, pero el pasado no se borra tan fácil. Hace poco, mientras revisaba la lista de invitados para una gala benéfica que mi estudio organizaba, vi 3 nombres que me pararon en seco: Patricia, Fernando y Clara. No sé cómo terminaron allí, pero venían a mi evento, a mi mundo. Por un momento, sentí rabia, luego, calma. Esto no era una casualidad, era una oportunidad. No sabía qué esperar de ese reencuentro, pero si sabía una cosa, no era el mismo David de hace 7 años. Y estaba listo para demostrárselo. Los días previos a la gala fueron una locura. Mi estudio estaba a cargo de cada detalle, la decoración, la lista de invitados, los patrocinadores. Era un evento benéfico para financiar escuelas en comunidades necesitadas, pero también era mi oportunidad de mostrarle al mundo lo lejos que había llegado. Había trabajado años para construir mi nombre, y esta gala era la prueba de mi éxito. Que mi madre, Fernando y Clara estuvieran en la lista de invitados no era algo que había planeado, pero no iba a dejar que me sacaran de mi juego. Mi esposa, Lorena, fue clave en la organización.
Nos conocimos hace 3 años en una conferencia de arquitectura. Ella trabajaba como coordinadora de eventos, un empleo que muchos considerarían humilde, pero tenía una chispa y una inteligencia que me atraparon desde el primer momento. Lorena no solo era mi compañera, era mi aliada. Cuando le conté sobre mi pasado, sobre Clara y mi familia, no se sorprendió. La gente siempre subestima a los que no encajan en su idea de éxito, me dijo una noche mientras tomábamos café. Pero tú les vas a cerrar la boca. Y tenía razón, la noche de la gala llegó rápido. El lugar era un salón elegante en el centro de la ciudad, con techos altos, lámparas de cristal y vistas al horizonte. Los invitados eran una mezcla de arquitectos reconocidos, empresarios y algunas caras conocidas de la prensa. Yo estaba en mi elemento, saludando a todos, asegurándome de que todo estuviera perfecto. Lorena estaba a mi lado, con un vestido azul que resaltaba su seguridad. «¿Estás listo para esto?», me susurró antes de que empezaran a llegar los invitados. Cuando vi a mi madre entrar, el aire se sintió más pesado. Llevaba un vestido que gritaba «quiero impresionar», pero sus ojos buscaban algo, o a alguien. Fernando estaba detrás de ella, con el mismo aire arrogante de siempre, aunque noté que su traje no era tan impecable como antes. Clara venía con ellos, y verla después de tanto tiempo fue como un golpe. Estaba igual, pero diferente. Su sonrisa era más tensa, como si cargara un peso que no esperaba. No me acerqué de inmediato. Quería que ellos me vieran primero. El maestro de ceremonias me presentó como el anfitrión de la noche. Subí al escenario, agradecí a los patrocinadores y hablé sobre la importancia de la educación. Los aplausos llenaron el salón, y mientras bajaba, vi las caras de mi madre, Fernando y Clara. Estaban sorprendidos, pero no de la manera que esperaba. Había algo más en sus expresiones, como si no solo estuvieran impresionados, sino incómodos. Me acerqué a ellos con una sonrisa calmada. «Patricia, Fernando, Clara», dije, extendiendo la mano. «Qué sorpresa verlos aquí». Mi madre fue la primera en hablar, con esa voz que siempre usaba para tomar el control. «David, cuánto has cambiado», dijo, como si fuera un cumplido. Fernando me dio un apretón de manos débil, murmurando algo sobre el evento. Clara solo sonrió, pero no dijo nada. Sus ojos evitaban los míos. Como terminaron en la lista de invitados, pregunté, manteniendo el tono ligero. Mi madre explicó que un colega de Fernando los había conectado con los organizadores. «No podíamos perder la oportunidad de verte», añadió, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Había algo detrás de sus palabras, un plan que aún no podía descifrar. Antes de que pudiera responder, Lorena se acercó. «David, te necesitan en la mesa principal», dijo, poniendo una mano en mi brazo. Luego miró a mi familia y sonrió. «Ustedes deben ser Patricia, Fernando y Clara. Soy Lorena, la esposa de David». La palabra esposa cayó como una piedra en el silencio. Los ojos de Clara se abrieron un poco, y noté que reconoció a Lorena de inmediato. No dijo nada, pero su expresión lo decía todo. Hace años, Clara y Lorena se conocieron en un evento parecido. Lorena trabajaba como asistente, llevando café y organizando mesas, mientras Clara era la invitada de alguien importante. Clara había hecho un comentario despectivo sobre los trabajos menores como el de Lorena, pensando que nadie la escucharía. Pero Lorena lo oyó. Y ahora, aquí estaba, no solo como mi esposa, sino como una de las mentes detrás de esta gala. La ironía no pasó desapercibida. «Encantada de conocerlos», dijo Lorena, con una calma que escondía una fuerza que yo conocía bien. «Espero que disfruten la noche». Luego me llevó hacia la mesa principal, dejándolos atrás. Mientras caminábamos, me susurró, «¿Esa es Clara?». Vaya cambio de actitud. Sonreí. Lorena siempre sabía cómo leer una situación. El resto de la noche fue un torbellino. Hablé con patrocinadores, di entrevistas cortas a la prensa y me aseguré de que todo fluyera. Pero no podía evitar mirar hacia mi familia de vez en cuando. Estaban en una esquina, hablando entre ellos, observando. Había algo en su manera de moverse que me ponía alerta. No estaban aquí solo para verme. Querían algo. Más tarde, uno de mis socios, Mark,
se acercó. Oye, David, ese tipo, Fernando, ha estado hablando con algunos de los patrocinadores. Parece que está buscando contactos para un proyecto. Me quedé callado un momento. Así que eso era. Fernando, o tal vez mi madre, pensó que podía usar mi evento para avanzar en sus propios intereses. No me sorprendía, pero me molestaba. Siempre habían sido así, aprovechándose de los demás, subestimándome. No dije nada de inmediato. En lugar de confrontarlos, decidí jugar mi propio juego. Hablé con los organizadores y les pedí que mantuvieran a Fernando lejos de los patrocinadores importantes. Es un invitado, no un socio, dije. También me aseguré de que sus asientos en la cena fueran en una mesa apartada, lejos de las personas con las que querían conectar. No era una venganza directa, pero era una forma de recordarles quién tenía el control. La cena fue un éxito. Los discursos, la comida, la música, todo salió perfecto. Lorena y yo bailamos un poco, y por un momento, olvidé a mi familia. Pero entonces Clara se acercó. Estaba sola, con una copa en la mano. David, dijo, su voz más suave de lo que recordaba. Quería decirte que me alegra verte así. Has logrado mucho, la miré, buscando alguna señal de lo que realmente quería. Gracias, respondí, manteniendo la distancia. Ella dudó, como si quisiera decir algo más, pero solo asintió y se alejó. No sabía si era sincera o si estaba tratando de limpiar su conciencia. No me importaba demasiado. Más tarde, mi madre intentó hablar conmigo. David, estoy orgullosa de ti, dijo, con esa voz que usaba cuando quería algo. Tal vez podríamos trabajar juntos en algo. Fernando tiene un proyecto que podría beneficiarse de tu experiencia. Ahí estaba. El verdadero motivo. No habían venido a celebrar mi éxito. Querían usarlo, sonreí, pero no respondí. En cambio, dije, disfruten la noche. Tengo que atender a otros invitados. Me di la vuelta y dejé que sus palabras se perdieran en el ruido de la gala. No iba a caer en su juego. No, esta vez, cuando la noche terminó, Lorena y yo nos quedamos solos en el salón, mirando las luces de la ciudad desde una ventana. Estuviste increíble, me dijo, apoyando la cabeza en mi hombro. Pero sé que no fue fácil verlos. No lo fue, admití. Pero no voy a dejar que me arrastren de vuelta a su mundo, ella sonrió. Eso es lo que amo de ti. Siempre sigues adelante. Esa noche, mientras conducíamos a casa, pensé en lo que vendría después. Sabía que mi madre y Fernando no se rendirían tan fácil. Probablemente intentarían acercarse otra vez, buscando una forma de meterse en mi vida. Pero también sabía que no era el mismo David que se fue hace 7 años. Había construido algo mío, algo que ellos no podían tocar. La gala fue solo el comienzo. Lo que no sabían era que yo también tenía mis propios planes. Y en el próximo movimiento, les iba a mostrar exactamente hasta dónde podía llegar. Los días posteriores a la gala fueron un torbellino. Mi madre, Patricia, y Fernando no perdieron el tiempo. Empezaron a enviarme mensajes casi de inmediato. Mi madre, con ese tono que siempre usaba para manipular, escribió cosas como, David, deberíamos sentarnos a hablar en familia. Ha pasado mucho tiempo. Fernando fue más directo, mencionando un proyecto en el que supuestamente podríamos colaborar. Clara también me escribió, algo que no esperaba. Su mensaje era breve, me alegra verte tan bien. Espero que podamos hablar algún día. No respondía ninguno. No estaba listo para abrir esa puerta, y algo me decía que sus intenciones no eran tan inocentes como parecían. Lorena, mi esposa, lo vio claro desde el principio. Están oliendo tu éxito, me dijo una mañana mientras tomábamos café en nuestra cocina. Quieren un pedazo de lo que construiste, David. No dejes que te usen. Ella siempre había sido mi ancla, mi voz de razón. Nos conocimos hace 3 años en una conferencia de arquitectura. Lorena era coordinadora de eventos entonces, un trabajo que muchos habrían considerado menor, pero tenía una inteligencia y una energía que me atraparon desde el primer día. Ahora, como mi esposa y socia en muchos sentidos, era la persona en quien más confiaba.
No te preocupes, le dije, sonriendo. No van a tocar lo que es nuestro. Decidí investigar un poco. Gracias a algunos contactos en el mundo de los negocios, descubrí que Fernando estaba en problemas. Su empresa de bienes raíces, que mi madre siempre presumía como un gran éxito, estaba al borde del colapso. Deudas acumuladas, proyectos fallidos, clientes furiosos. Los rumores ya circulaban, y no eran solo chismes, había documentos, quejas formales, incluso un artículo en un periódico local que hablaba de sus prácticas cuestionables. Mi madre, como siempre, estaba detrás, tratando de salvar la imagen de su hijo favorito. Clara, por lo que supe, no estaba tan feliz como aparentaba en la gala. Su matrimonio con Fernando estaba tambaleándose. Las promesas de una vida perfecta que mi madre le había vendido se estaban desmoronando. No sentí lástima. No después de lo que habían hecho. Pero sí sentí una chispa de satisfacción. No era venganza, o al menos no lo veía así. Era justicia. Ellos habían apostado en mi contra, pensando que nunca sería suficiente. Ahora, la vida les estaba mostrando lo contrario. Decidí que no los enfrentaría directamente. No necesitaba pelear ni gritar. Mi éxito era mi mejor arma, y sabía cómo usarla. Con cuidado, me aseguré de que los rumores sobre los problemas de Fernando llegaran a las personas correctas. No inventé nada, no exageré, solo dejé que la verdad corriera. En el mundo de los negocios, la reputación lo es todo, y la de Fernando estaba cayendo en picada. Un par de llamadas discretas a algunos socios importantes, un comentario casual en una reunión, y listo. No hacía falta más. Unas semanas después, recibí una invitación para hablar en una conferencia de arquitectura en mi ciudad natal. Era una oportunidad para presentar un proyecto que mi estudio había estado desarrollando, un complejo cultural que ya estaba generando titulares. Acepté, no solo por el proyecto, sino porque sabía que volver a esa ciudad sería una forma de cerrar un círculo. También sabía que mi madre y Fernando estarían allí, desesperados por cualquier oportunidad de salvar su imagen. Clara, según los rumores, podría aparecer también. No estaba seguro de querer verla, pero una parte de mí quería terminar esta historia de una vez por todas. Lorena vino conmigo. Esto va a ser interesante, dijo en el avión, con una sonrisa traviesa. Ella sabía lo que esta visita significaba para mí. No era solo una conferencia, era una declaración. Había pasado de ser el hijo que todos subestimaban a ser alguien que llenaba titulares. Y Lorena, con su calma y su fuerza, estaba lista para respaldarme en cada paso. La conferencia fue un éxito rotundo. Mi presentación sobre el complejo cultural recibió aplausos de pie. Hablé de la visión detrás del proyecto, de cómo queríamos crear un espacio que uniera a la comunidad, que inspirara. Los medios locales no paraban de hablar del hijo pródigo que había regresado. Mientras estaba en el escenario, vi a mi madre y a Fernando en el público. Sus caras eran una mezcla de orgullo falso y algo más, quizás envidia. Clara no estaba con ellos, lo que me sorprendió, pero no le di demasiadas vueltas. Después de mi charla, mi madre se acercó, con esa sonrisa que usaba cuando quería algo. David, qué orgullo verte aquí, dijo, como si nunca hubiera intentado hundirme. Fernando estaba a su lado, más callado de lo normal. Noté que su traje estaba desgastado en los bordes, y sus ojeras delataban noches sin dormir. Gracias por venir, respondí, manteniendo la voz neutra. Espero que les guste el proyecto. No les di espacio para más. Me excusé diciendo que tenía una reunión con los organizadores y los dejé allí, con sus sonrisas forzadas. Esa noche, hubo una recepción en un hotel elegante. Lorena y yo llegamos juntos, y ella estaba radiante, no solo por su vestido, sino por la confianza que desprendía. Mientras saludábamos a los invitados, vi a Clara entrar sola. Me sorprendió, pero no dije nada. Se acercó lentamente, como si no estuviera segura de querer hablar. David, dijo, con voz baja. No esperaba verte aquí. Estoy presentando un proyecto, respondí, sin darle mucho. ¿Y tú? ¿Dónde está Fernando? Ella bajó la mirada. No estamos, en el mejor momento, admitió. No pregunté más.
No quería saber los detalles de su vida, no después de todo. Pero noté que algo en ella había cambiado. No era la Clara segura que recordaba. Parecía cansada, como si cargara un peso que no esperaba. Lorena se unió a la conversación, y la tensión fue instantánea. Clara la reconoció de inmediato, y su cara se puso pálida. Lorena, dijo, casi en un susurro. No sabía que tú y David. Lorena sonrió, amable pero firme. Sí, llevamos unos años casados. Ha sido un gran viaje. La forma en que lo dijo, sin alardear pero con orgullo, dejó a Clara sin palabras. Hace años, Clara había subestimado a Lorena por su trabajo humilde como asistente en un evento. Ahora, Lorena era la esposa de un arquitecto reconocido, una organizadora de eventos respetada y una mujer que no necesitaba la aprobación de nadie. La ironía era imposible de ignorar, no me regodeé. No necesitaba hacerlo. Pero no pude evitar notar cómo Clara miraba a Lorena, como si estuviera reevaluando todo lo que había creído. No dije nada, solo dejé que el momento hablara por sí solo. La recepción continuó, y me aseguré de que mi madre y Fernando vieran cómo me movía entre los invitados. Hablé con inversionistas, arquitectos, periodistas, todos interesados en mi trabajo. Ellos, en cambio, estaban en una esquina, tratando de mezclarse, pero claramente fuera de lugar. Fernando intentó acercarse a un par de contactos míos, pero yo ya había hablado con ellos. Nadie iba a darle una oportunidad solo por ser mi hermano. Había aprendido a proteger lo mío, y no iba a dejar que aprovecharan mi éxito. Días después, los rumores sobre Fernando se convirtieron en titulares. Su empresa quebró oficialmente. Perdió contratos, socios, todo. Mi madre intentó llamarme, probablemente para pedirme ayuda, pero no contesté. No era mi responsabilidad salvarlos. Clara, según me contaron, lo dejó poco después. No sé a dónde fue, y no me importaba. Mi madre perdió la influencia que tanto le importaba, y Fernando tuvo que enfrentarse a la realidad de empezar de cero, algo que yo sabía hacer mejor que él. Lorena y yo seguimos adelante. Mi estudio creció, y el complejo cultural se convirtió en un éxito nacional. Viajamos, construimos una vida que nos hacía felices, y cada día me sentía más libre del pasado. Una noche, mientras cenábamos en casa, Lorena me miró y dijo, «Lo lograste, David». No solo el éxito. La paz, tenía razón. No necesitaba vengarme ni demostrar nada a nadie. Lo que hice, lo hice por mí. Mi madre, Fernando y Clara habían apostado en mi contra, pensando que nunca sería suficiente. Pero al final, yo gané. No con odio, no con rencor, sino con mi vida. Una vida que construí desde cero, con Lorena a mi lado, y que nadie podía quitarme. Cerré ese capítulo sin mirar atrás. La gala, la conferencia, el regreso a mi ciudad natal, todo fue un recordatorio de lo lejos que había llegado. Mientras brindábamos esa noche, con la ciudad brillando fuera de nuestra ventana, supe que el futuro era nuestro. Había dejado atrás a quienes me traicionaron, no con palabras ni peleas, sino con hechos. Mi éxito, mi felicidad, mi familia con Lorena, eso era mi victoria. Y nadie podía quitármelo.